Les estaba comentando que ayer nos quedamos en algo muy importante, que es principalmente el iceberg del trastorno del espectro autista. Le doy la bienvenida a todos nuevamente, a las personas que están ingresando a esta hora y como es usual les voy a compartir el link, el enlace de la plataforma de YouTube para que puedan ver la clase, pues las clases que llevamos hasta ahora. Recuerden que las clases siempre se las comparten vía WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Pero, pero recuerden que también en la plataforma de YouTube ustedes buscan CIL, CIL, y ahí les aparece y está la parte de las playlists. Les voy a volver a explicar para que de pronto no tengamos dificultades. Y nosotros estaríamos acá. WhatsApp, esta es la primera, que fue el 12, y esta es la cuarta, que fue el 16. Entonces, acá tienen, les voy a compartir esta cuarta, igual eh, en el desprendible o en las playlists pueden tener las otras. Pues no es sino que le den clase, por ejemplo, acá, igual es tener muy en cuenta y puedan ver todas las clases, o si en algún punto, en algún momento quizás tuvieron algún percance o no sé, el tiempo no les alcanzó para llegar a sus casas y no pudieron visualizar la clase, pueden ver las clases o si hubo un tema que no comprendieron, si hubo un tema que quizás quieren profundizar mucho más, tienen allí pues toda la clase grabada. Lo que sí es que guardan el enlace donde están tomando, por ejemplo, nota para que lo puedan volver a trabajar. Y otro aspecto que ya también habíamos dado esa parte de la información, es la importancia de la certificación. ¿Por qué certificarse? Realmente mejora la hoja de vida, amplía las oportunidades laborales y que también pueden acceder a la parte del material de estudio, donde ya hemos trabajado, ejemplo, ayer que ya trabajamos los 3 niveles de trastorno del espectro autista, donde es sumamente importante tenerlos presentes porque una persona con autismo debe estar en alguno de los niveles, recuerden, no son etiquetas globales. Una persona con autismo que esté en grado 2 puede pasar con adecuadas intervenciones al grado 1 con adecuadas intervenciones, pero se debe hacer un adecuado diagnóstico para saber en qué nivel está. Y llegamos entonces, ayer vimos también los criterios diagnósticos, llegamos acá. Esto fue la diapositiva en donde nos quedamos. ¿Qué entendemos o qué es lo que comprendemos por el iceberg del autismo? Es una analogía que nos permite comprender mejor el trastorno del espectro autista. De hecho, ayer había una pregunta fundamental, era una pregunta o es una pregunta que es importante tenerlo muy presente, sobre todo para padres de familia, para cuidadores de personas con trastorno del espectro, para docentes y sobre todo para el ámbito de los profesionales en el área de la salud, y son esos aspectos de la salud mental en el trastorno del espectro autista. Mencionábamos que hay una alta probabilidad, es decir, hay varios pensamientos suicidas, esa ideación entre un 11%, incluso hasta un 66% de las personas. De hecho, me interesó tanto esa pregunta, pues igual ya se había pues como conocido, igual cuando se amplía el tema del autismo, eso es algo que también nos menciona, pero les quiero compartir a ustedes un, es un, ¿cómo les explico? Pues es un estudio que se realizó, se los voy a subir al material de estudio, igual acá lo tienen, se los voy a descargar
para que ustedes entonces conozcan cómo es ese riesgo suicida, cómo se amplía ese riesgo suicida en el trastorno del espectro autista, lo cual entonces es importantísimo, importantísimo tener en cuenta, pues principalmente lo que es la salud mental. Los voy a subir al material de estudio para que lo lean, para que lo puedan conocer, para que también, digamos que como padres de familia, como docentes, estemos también alerta para, para ese tipo de situaciones. En el momento lo descargo, se los descargo completo para podérselos subir. Listo. Entonces tenemos las conductas disruptivas, el autoaislamiento, la parte del negativismo, las conductas repetitivas que son las estereotipias y quizás las agresiones es lo superficial que nosotros vemos en el trastorno del espectro autista, pero lo superficial es solamente una pequeña parte, un pequeño fragmento de todo lo que debemos comprender en el trastorno del espectro. Esta analogía es una analogía del iceberg, como les comentaba, es una analogía que nos permite o es una forma de explicar que muchas de las dificultades y muchas de las características que presentan las personas con autismo pueden ser incluso muy invisibles a, a simple vista, pueden ser invisibles a los ojos de muchos, porque lo que se observa más es esto, lo que está en la superficie, lo que flota en el iceberg. Pero es una pequeña punta, es solo la pequeña parte de lo que realmente ocurre internamente en las personas con autismo. Cuando nosotros desglosamos más la analogía, entendemos cómo es la cognición, cómo es el lenguaje y cómo es el perfil sensorial, que ya lo hemos trabajado desde la hipersensibilidad, la hiposensibilidad con ejemplos, pero la parte visible del iceberg, la superficie, es lo que la mayoría de las personas pueden identificar o lo que la mayoría de las personas notan en relación a las personas con trastorno del espectro. Quizás el negativismo o esa parte a la aversión de hacer ciertas cosas, las conductas rígidas, conductas repetitivas, las agresiones. Quizás es lo primero que nosotros notamos, lo primero que nosotros identificamos. Fácilmente una persona puede notar de pronto esas características. Son los comportamientos, características, acciones que la persona, digamos, ve, lo primero que ve. Pues una persona de pronto ajena al conocimiento del trastorno del espectro autista. Pero debajo del iceberg tenemos una necesidad de estimulación que puede ser de pronto esas conductas repetitivas. Podemos ver de pronto un autoaislamiento como una explicación a las carencias en esas habilidades sociales, a de pronto el bajo pragmatismo en el lenguaje. Quizás podemos ver esas conductas repetitivas como unos intereses especiales, unos intereses fijos. Quizás podemos ver también un autoaislamiento explicado por problemas de comunicación. Entonces, claro, vemos dificultades para socializar, comportamientos repetitivos y estereotipados, reacciones inusuales, pero la parte sumergida del iceberg, lo que está abajo, lo que hace representar lo que quizás no es evidente para los demás, pero que afecta significativamente a las personas con autismo. Entonces, son todas esas experiencias internas que no siempre se van a percibir externamente. Entonces, no solamente vemos las que están acá, no solamente necesidad de estimulación sensorial, no solamente vemos rigidez ni problemas de comunicación, sino que vemos muchas otras. Por ejemplo, una ansiedad o un estrés social. Es muy posible que una persona con autismo esté luchando internamente para manejar esas interacciones sociales, incluso si no parece nerviosa. Hay personas que dicen, pero no entiendo por qué de pronto le cuesta socializar si en el entorno social aparentemente se ve tranquilo, pero no necesariamente es la parte física, puede ser una tormenta incluso interna.
Muchas personas con autismo también tienen problemas para procesar esos estímulos sensoriales, ese ruido, las luces brillantes, ciertas texturas. Entonces, imagínense que también les había mostrado el video de la película, que es muy bonita, donde no sé si ustedes recuerdan ese pequeño fragmento del tráiler donde el niño escucha que la cremallera o el cierre de uno de sus compañeros de clase se sube, se baja, se sube, se baja. Quizás otra persona no lo notó, él sí lo notó porque tenía hipersensibilidad y muy posiblemente esto entonces lo saque del foco atencional. Entonces, esto puede causarles malestar sin que los demás lo noten, incluso puede causarles molestia y puede desembocar a esas agresiones o autoagresiones, heteroagresiones o autoagresiones que muchas veces percibimos. No es que la persona con autismo, que también era una pregunta de ayer que no contesté, no es que las personas con autismo sean agresivas, no, no todas las personas con autismo tienen reacciones de pronto exacerbadas, solo que no saben controlar. Igual eso también recuerden que tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo. El prefrontal se conecta con el sistema límbico, el sistema emocional. El prefrontal es quien nos dice cómo comportarnos, cómo ejecutar nuestras emociones, cómo controlarlas o para que no se desborden. Y cuando estamos entonces, por ejemplo, con una persona con autismo en un lugar lleno de estímulos visuales para él, puede que una persona neurotípica no lo note, pero la persona con autismo sí lo va a notar. Y eso va a hacer que la persona pueda llegar a tener dificultades. También está esa fatiga mental o esa fatiga emocional, pero no quiero dejar pasar este ejemplo de la hipersensibilidad o la sensibilidad sin un ejemplo que quiero entonces que pongamos en práctica, de ponernos en los zapatos. Yo sé que ya habíamos visto uno, que era una campaña, de hecho, que se realizó para ponernos en los zapatos de personas con trastorno del espectro, pero quiero que si podemos estar ahí, cerremos los ojos y nos pongamos en los zapatos de las personas con autismo con este ejemplo. Es una simulación. Volviendo entonces a la analogía, eso es algo que es importante tener presente en el trastorno del espectro autista. Entonces, esa parte del iceberg, ese procesamiento sensorial, también de hecho, en muchas ocasiones podemos observar una fatiga emocional, una fatiga mental. Entonces, tratar de adaptarse a esas expectativas del entorno, más bien esas expectativas sociales, o ajustarse de pronto a un entorno que quizás es un entorno que no es amigable, que es un entorno que de pronto pues no es tan amigable para el trastorno del espectro, puede ser agotador. De hecho, la idea es hacer una sensibilidad de pronto también para los compañeros de clase, porque ayer hablábamos que hay altos índices de bullying, no solamente para personas dentro del trastorno del espectro, sino incluso de otros trastornos a nivel del neurodesarrollo, como por ejemplo en el TDAH. Entonces, importante saber manejar eso en la parte del aula. Ayer le subí una guía práctica para el abordaje de la salud mental en el aula. También vemos dificultades para interpretar las señales sociales, entonces, aunque a veces muchas personas digan, no, es que no parece obvio, o ese tipo de personas que dicen, pero no pareces con trastorno del espectro autista, esa presión de no parecer autista es realmente importante hablarlo. Entonces, aunque no sea obvio, una persona con autismo puede estar luchando internamente, que es la parte profunda del iceberg, para poder comprender, para entender esas expresiones faciales, las claves del interlocutor, el lenguaje corporal, esas normas sociales implícitas que habíamos hablado hace ya el lunes, hace dos clases, y es importante esta analogía porque nos subraya lo que es el trastorno del espectro autista, ya para entrar a las características clínicas del autismo a nivel neuropsicológico, pero nos subraya lo importante que es no solamente ver lo externo. Es crucial comprender que detrás de todos esos comportamientos visibles incluso hay unas características neuropsicológicas, que a veces no se habla tampoco de esa parte, que hay experiencias internas que pueden ser mucho más profundas y que al igual que nosotros vemos ese iceberg,
lo que está en la superficie, lo que toda persona puede ver en las personas con autismo puede tener un impacto mucho mayor de pronto de lo que percibimos a simple vista. Entonces, lo que destaca es la importancia también de ser empático, de brindar apoyo más allá de pronto de lo evidente. Vamos a hablar de las características clínicas neuropsicológicas del trastorno del espectro autista. En un momento dado de la clase, pues en el diplomado yo les había mencionado que no es solamente importante darles la evaluación de A22 o de ADR, perdón, que son las pruebas gold estándar para diagnosticar el autismo, sino que también necesitamos saber cómo son esas características emocionales y a nivel del funcionamiento cognitivo. El perfil de funcionamiento de una persona con autismo es muy neurovariable. Entonces, podemos tener un coeficiente intelectual que baja del promedio, el promedio va de 90 a 110, puede ser en 80, puede estar debajo o que puede estar por encima de 115 o incluso un poco más. Entonces, el promedio es muy variable. Muchos pueden estar en un promedio típico, muchos promedio bajo, muchos promedio alto, que serían altas capacidades. En la interacción social vemos una polaridad, pero también vemos personas que están en el medio. Vemos una persona que puede ser un activo raro, como un activo errático, un activo atípico, busca el contacto social, le gusta de hecho el contacto social, sin embargo, sigue sin entender esas claves sociales, le va a tomar un poco más de tiempo que a otras personas, pero podemos ver otro tipo de personas que es frío o apartado, donde ya el contacto social es para ellos muy abrumador. La comunicación verbal y no verbal, o personas que están en un promedio, pero con dificultades en la pragmática. Las habilidades motoras, no es extraño ver a una persona con autismo también con dispraxia, lo que antes se llamaba dispraxia. De hecho, en los trastornos del neurodesarrollo, como les menciono, hay mucha concomitancia, entonces no es extraño ver a una persona torpe, descoordinada, que de pronto comiendo puede regarse lo que está comiendo, o vemos otras personas que pueden ser ágiles o muy coordinadas, de hecho, hay personas con autismo muy buenos deportistas, y en la parte sensorial, las dos polaridades y el arousal, que es el nivel de alerta que va a tener una persona extremo o bajo sin ningún tipo de respuesta de alerta. Y acá es donde debemos entender lo que son cada área del funcionamiento intelectual, cada área del funcionamiento atencional, cada área del funcionamiento ejecutivo, cómo es la memoria, cómo es el lenguaje y cómo es esa parte visoperceptual. Yo les había mencionado que no toda persona con autismo va a estar exactamente igual, es decir, las características neuropsicológicas quizás sí engloban ciertas características a nivel general, pero debemos tener en cuenta o debemos tener muy claro que no todos van a estar igual. Entonces, por eso lo importante es no encasillar y siempre entender esa neurovariabilidad. Volvamos al tema entonces del coeficiente intelectual. Muchas personas con autismo o la idea de hacer una evaluación neuropsicológica es comprender cómo son esas funciones cognitivas a nivel general. No solamente el coeficiente intelectual, no, sino esas individualidades. Hay una variedad de niveles, de habilidades, de conductas, por lo que entonces esos enfoques neuropsicológicos tras la evaluación neuropsicológica, lo que nos van a permitir son esas adaptaciones a esas necesidades a nivel individual. Por ejemplo, lo que es la atención. Empecemos por la atención. Entonces, el coeficiente intelectual es importante sacarlo, sobre todo para mirar en qué nivel está. Ojo acá, la capacidad adaptativa es diferente al coeficiente intelectual. Muchas personas con un coeficiente intelectual quizás alto en esas habilidades adaptativas, como por ejemplo poder estar pues en la parte social, puede ser inferior. Pero hablemos principalmente de la atención. Entonces, ya hablamos del procesamiento sensorial, y eso también es importante mencionarlo, también es importante entonces entender que las personas con autismo muestran esas respuestas sensoriales y también hay que evaluarlo.
pero también la atención. Muchas personas con autismo, como sabemos, van a tener dificultad para concentrarse en tareas, especialmente si implica baja motivación. No solamente para las personas con autismo, nadie, digámoslo así, va a tener muy buena capacidad de foco atencional si es algo que no le llama la atención, si es algo que no le gusta, no le nutre, no le nace. Entonces, ahí está, la parte de la motivación. En muchos ámbitos es baja, pero también concentrarse en tareas, especialmente cuando implican aspectos sociales, aunque suele demostrar buena atención en tareas que sí les interesan. También es importante hablar de la atención conjunta, no solamente atención desde el procesamiento a nivel eh, de la entrada pues, de información en nuestro sistema, sino también esa atención conjunta, esa capacidad de coordinar, esa capacidad de compartir junto con otras personas una misma situación, un mismo evento, una misma conversación. Que la atención conjunta se va desarrollando, eso también lo vamos a trabajar. Entonces, ver esa parte atencional, la memoria, por acá me voy a saltar esta parte, a la memoria, eh, van a tener baja memoria autobiográfica por lo general. Recuerden que eso es un espectro, entonces hay muchos niveles en general, pero suelen tener buena memoria a largo plazo, especialmente en esas áreas que van a ser de su interés. Mientras que la memoria de trabajo, que es esa capacidad de retener una información brevemente en memoria a corto plazo y trabajar con esa información. Entonces van a tener dificultades en esa memoria de trabajo. ¿Por qué? Por la coherencia central debilitada, centrarse en las partes y no en el todo. Y dificultad también en tareas que requieren planificación y secuenciación, que es memoria de trabajo. En las funciones ejecutivas, y acá me devuelvo, vamos por partes, en las funciones ejecutivas, baja flexibilidad cognitiva y dificultades para organizar, para planificar. También esa flexibilidad cognitiva ya sabemos que se va a explicar por esa disfunción a nivel ejecutivo, bajo control de impulsos, especialmente en el autismo nivel 2 a nivel 3 más bajo control de impulsos. El lenguaje, hay fallas en el contenido, en la forma y el uso del lenguaje, sobre todo en la comprensión también en esta parte de pronto de los aspectos de lenguaje no verbal. Y digamos que el perfil de lenguaje en el autismo va a variar enormemente. Pueden ir desde limitaciones del lenguaje expresivo hasta un nivel de competencia significativamente alto, significativamente por encima del promedio, pero lo que sí es que cuando se evalúa a nivel de lenguaje pragmático, en la comprensión a nivel social disminuye. Y la teoría de la mente, por acá no la tengo en la diapositiva, pero ya hemos hablado de la importancia de evaluar la teoría de la mente, la importancia de comprender esas perspectivas, comprender esos estados emocionales de los demás que suele tener dificultades. Esos son algunos aspectos, bueno, y las habilidades perceptuales, hiperatención a los detalles, disminución en el procesamiento de la información, sobre todo de tipo social. Entonces, esa evaluación neuropsicológica va a tener como objetivo poder identificar esos puntos fuertes y esos puntos a trabajar, esos puntos de pronto de dificultades más específicas para poder apoyar ese desarrollo con unas buenas estrategias de intervención. Entonces, por ejemplo, para evaluar funciones ejecutivas, Torre de Hanoi, test, clasificación de cartas de Wisconsin, para evaluar esa flexibilidad y también la parte de la planificación. Para la teoría de la mente, una que sería la teoría de la falsa creencia, pero no es la única. Más adelante vamos a ver cuál específicamente. Eh, por ejemplo, para la conducta adaptativa, la VAS-2, la evaluación del lenguaje que está el SELF, para mirar esa parte del lenguaje expresivo incomprensivo, eh, para la evaluación de la memoria verbal y visual, prueba de figuras complejas de Rey o el TABESI o el TABEC. Son pruebas que vamos a ir trabajando, vamos a ir mirando, pero ¿para qué es importante saber cómo está la persona en el trastorno del espectro? Entonces, como les digo, no es solamente dar un diagnóstico, no es solamente decir, ah, sí, la persona tiene autismo,
Nivel 2 no, es cómo está la atención, cómo están las funciones ejecutivas, por ejemplo, porque ahí es donde diagramamos esa intervención neuropsicológica específicamente. Entonces, la intervención neuropsicológica que busca potenciar esas habilidades y mitigar esas dificultades que de pronto la persona con autismo enfrenta. Recuerde, las dificultades, y eso siempre lo menciono, las pone el contexto, las barreras las pone el contexto, pero la idea es ajustar, no cambiar a la persona con autismo, pero sí de pronto prepararlo a que enfrente mucho mejor y reducir quizás esa ansiedad, reducir también la depresión, que es muy concomitante en el autismo, quizás en un mundo donde el mundo no va a cambiar. La idea no es tampoco cambiarlos a ellos, pero sí poderlos ajustar. Entonces, un ejemplo, si la persona tiene una dificultad en esa interacción social, un entrenamiento en habilidades sociales, en ese reconocimiento de emociones, en esa parte de la comunicación, la idea siempre es hacer un enfoque individualizado en terapia del lenguaje con fonoaudiología, por ejemplo, orientadas a la comunicación más pragmática, a la comprensión del discurso, sobre todo si es un discurso complejo, el apoyo en funciones ejecutivas de neuro, con rutinas estructuradas, ayudas visuales, la flexibilidad cognitiva con herramientas más visuales como organizadores gráficos, como el sistema PEX, que vamos a hablar, pues que hace parte del sistema SAC, para poder trabajar pues todo ese tipo de características individuales en cada persona con autismo. Vamos entonces a hacer un ejercicio en clase, es este, pueden encontrar en el material de estudio, está acá, se llama Ejercicio de clase, características nucleares del autismo, está en formato Word para que entonces lo puedan desarrollar ahí, lo puedan diligenciar, es esta parte. Entonces dice lo siguiente. Este ejercicio tiene como objetivo que ustedes realmente identifiquen, ya después de ver esa parte para que podamos pasar al otro tema, pero necesito que eso quede muy claro, que identifiquen esas características nucleares del autismo. Es un caso práctico. Entonces, mirar cómo es el desarrollo social, cómo es el desarrollo cognitivo y del lenguaje. Carlos tiene 6 años, fue llevado al centro de salud por sus padres debido a preocupaciones sobre su desarrollo. Aunque fue un bebé, no alcanzó los hitos del desarrollo motor, como gatear, caminar, dentro de los tiempos esperados. Desde los 2 años, sus padres notaron que tenía dificultades para comunicarse con ellos y con otros niños. Carlos no habla en frases completas, generalmente usa palabras sueltas para expresar sus deseos o necesidades como jugo, fuera o mamá. A menudo repite las mismas palabras o frases que escucha de los adultos, pero no en el contexto apropiado. Eso se llama ecolar. Cuando se le pide que mire o juegue con otros niños, Carlos se aleja y prefiere estar solo. Suele concentrarse en objetos como las ruedas de los autos, de juguetes y puede girarlos repetidamente durante minutos sin mostrar interés en el resto del juego. En casa, sus padres también han notado que tiene ciertas rutinas muy estrictas, como la necesidad de que su comida esté siempre de la misma manera o la incomodidad si se mueve algún objeto de su entorno. Carlos tiene dificultades para comprender las emociones de los demás y no parece notar cuando otros niños están molestos o felices. Aunque le gusta estar cerca de su madre, nunca parece buscar contacto físico o afecto de forma espontánea. Además, a veces se muestra muy sensible con los ruidos fuertes y descubre y se cubre los oídos cuando escucha música alta o sonidos intensos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes, basándose en ese caso y basándonos también en todo lo que ya hemos trabajado, van a identificar y vamos a tener un desarrollo de 7 minutos. Van a identificar las características nucleares. Entonces, ¿cuáles son esas 3 características del autismo que pueden observar y explicarlas? ¿Cómo es la comunicación social? ¿Cómo son esos intereses? La sensibilidad sensorial. Y la idea es como tal, mirar cómo afecta la parte de Carlos en su vida cotidiana
Estas dos, como tal, no las hagan estas dos últimas, la idea es que hagan hasta acá, pues está hasta la quinta, para que podamos continuar. Es un ejercicio práctico para que lo trabajemos. Recuerden, está acá. Es este ejercicio de clase, características nucleares del autismo, está en formato Word. Bueno, vamos entonces a resolver el caso. Eh, por acá voy a activar el chat para que me comenten qué fue lo que pudieron trabajar, qué fue lo que pudieron resolver. Recuerden que el caso completo está en el material de estudio. Entonces, teníamos la primera pregunta. La primera pregunta era identificar esas características nucleares del caso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos tres características nucleares en el autismo que se pueden observar en Carlos. Por ejemplo, primero son esos déficits en la comunicación social. Miren que Carlos solo usa palabras y son palabras sueltas, no hay una comunicación. También presenta colalia, no hay un sentido comunicativo en Carlos, dificultades en la interacción social, Carlos prefería estar solo, evita el contacto visual, no busca el contacto, es decir, no busca el afecto, las conductas estereotipadas, las conductas repetitivas y los intereses. Entonces, ¿cómo ves? Se enfoca en largos periodos en ruedas de los autos y mantiene rutinas muy rígidas. Esos son los tres pilares, pues las tres características nucleares que en el DSM se recopilan solo en dos, pero son las mismas, solo que pues para facilidad de comprensión en tres. Luego tenemos la comunicación social. Miren que Carlos, que era la otra pregunta, donde lo que quería que ustedes miraran era pues, cómo se reflejaba eso en su comportamiento diario, qué estrategias de pronto podrían sugerir ustedes para mejorar esa interacción social con los otros niños. Les voy a compartir acá de pronto pantalla, que puedan ver mucho mejor. Entonces, la primera, que era esta, ya la contestamos. Vamos a la comunicación social. ¿Qué estrategias podrían sugerir ustedes para mejorar esa intervención con otros niños? Que también es una pregunta que me han hecho. Entonces, Carlos no conversa. Carlos solo repite frases fuera del contexto, no usa gestos comunicativos, pues ni gestos sociales. Entonces, esto va a afectar también esa habilidad de Carlos para juzgar o expresarse con otros niños. Una estrategia que ya hemos visto, pero que igual la vamos a profundizar. Leila, esa parte del material, en, hola Verónica, tienes que descargarlo y darle hay un letrero que siempre sale y es, pues quitar la vista protegida. Ahí lo puedes realizar. Y el material de estudio lo puedes solicitar acá para las personas que me están preguntando. Bueno, entonces, en general, una estrategia que podemos utilizar son esos usos del sistema aumentativo alternativo como el sistema PEX, sobre todo para fomentar ese juego simbólico, ese juego guiado, trabajar a través de turnos conversacionales mediante actividades que la idea es que sean estructuradas para aumentar esa interacción con los niños. La pregunta 3 que era sobre esos intereses restringidos y conductas. ¿Qué tipo de comportamiento se observaba y por qué? Es decir, explicarlos. Entonces, veíamos que Carlos gira rueda repetidamente, Carlos tiene una conducta muy repetitiva típica del autismo. Esas conductas a Carlos le brindaban seguridad, le brindaban también lo que es la estimulación sensorial, pero también limitaban esa flexibilidad cognitiva. Y no solamente eso, sino que le impedían a Carlos también ese aprendizaje
de tipo social, ese aprendizaje social. Entonces son características clave en el autismo de Carlos que van a restringir esa variedad de actividades que van a interferir con su adaptación. Entonces hay que trabajarlas. En la cuarta pregunta era referente a esa sensibilidad sensorial. ¿Cómo podría abordar esa sensibilidad sensorial en el entorno escolar? Que también es una pregunta que me han realizado. ¿Y qué estrategias se podrían recomendar para ayudar a Carlos a poder mejorar esos estímulos a nivel sensorial? Entonces, por ejemplo, Carlos, ahí en la historia está que se cubre los oídos ante ruidos que son muy estridentes y eso ya me está indicando a mí una hiperreactividad auditiva. Entonces, unas estrategias son, primero, por ejemplo, los protectores auditivos, que también lo hablábamos cuando veíamos hipersensibilidad, o pues cascos de protección de oídos, auriculares. Prepararlo con anticipación en un lugar, que vaya a un lugar y que ya se sepa que van a tener, digamos, sonidos muy estridentes, sonidos muy fuertes. Entonces anticipar, eso es importante también, crear espacios tranquilos, tanto en la casa de Carlos como en la escuela, que en el colegio sí que va a haber sonidos, para que pueda autorregularse. Y en la quinta parte, que era esta, dificultades en en la comprensión de las emociones. La pregunta era, ¿cómo impacta esto en sus interacciones sociales y qué intervenciones y apoyos podrían ayudar mucho mejor? Algo que podría ayudar es, por ejemplo, Carlos no reconoce emociones ajenas, entonces va a dificultar en Carlos ese juego cooperativo y esa empatía. Entonces, una intervención, por ejemplo, historias sociales, las historias sociales son muy maravillosas, el uso de pictogramas a través de las emociones que lo veíamos ayer y el juego de roles para, y bueno, y también los programas de enseñanza emocional y a nivel estructural. Vamos al otro tema, eso quería que quedara bastante claro. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta frase, es en la diversidad del autismo encontramos fortalezas que desafían las expectativas y rompen barreras. Esta frase hace parte, o bueno, es de Temple Grandin. Ella es Temple Grandin. De hecho, es una persona muy importante, es una persona que de pronto quizás muchos también hayan podido escuchar hablar, si de pronto les interesa el tema del autismo a profundidad y han de pronto leído previamente sobre ella. Ella es una persona con autismo, fue diagnosticada de hecho muy pequeña con trastorno del espectro autista, es etóloga, es zoóloga, de hecho fue muy famosa en un tiempo en Estados Unidos, pues todavía sigue siendo muy famosa en Estados Unidos, porque diseña todo un programa para el uso de los mataderos, pero de forma más consciente, para evitar también que las vacas y los bovinos, pues los bovinos en general, sufrieran. Entonces, empieza a tener mucha sensibilidad. De hecho, al principio de su autismo fue una persona con autismo no verbal, hasta ya cierta edad, entrada un poco la infancia ya tardía, pero es una persona sumamente interesante. Ha escrito varios libros, principalmente cómo es esa parte del trastorno del espectro en la parte educativa. Fue una persona que, digamos que estuvo en una época difícil, en los años 40, donde quizás no había tanto conocimiento como hoy en día existe del trastorno del espectro autista. Entonces y sigue siendo pues, realmente una persona que da charlas dando conciencia sobre el trastorno del espectro autista. Este es un libro de ella, vamos a ver, de hecho también de ella hay hay varios documentales,
Hay varias películas, pues la película de ella de hecho se llama exactamente igual, así como lo aparece acá, Temple Grandin. Vamos a ver entonces un poco de eso. Recording in progress. Yo les mencionaba la importancia de tener en cuenta esta palabra, porque no es epidemiología, ya les voy a explicar por qué. Y vamos a hablar de esas bases neurobiológicas del trastorno del espectro autista. Entonces, ¿por qué epidemiología? ¿Por qué les digo que no tengan en cuenta la palabra, que lo hago como, digámoslo así, un doble sentido? Es porque muchas personas dicen actualmente que hay, entre comillas, una epidemia del autismo que se puede explicar por diferentes razones, ¿no? Porque existan ahora más casos de autismo, no porque más personas estén naciendo con autismo, es claro que la población mundial aumentó en cantidad, eso sí es innegable, pero no quiere decir entonces que es que más personas actuales o los niños de ahora, como también he escuchado, vienen con autismo, no. Desde la historia de la humanidad, siempre, y recuerden que eso lo vimos en la primera clase de lo que era la historia del autismo, siempre, siempre hemos tenido personas con autismo, siempre, siempre han existido personas con autismo. Entonces, cuando entre comillas digo epidemia de autismo, es un término que surge también, digamos, como un neuromito, como un mito del autismo, porque sí es claro que hay un aumento significativo en los diagnósticos de trastorno del espectro autista. Para nadie es un secreto que las escuelas ya tienen muchos más casos, en la parte clínica han aumentado muchos más casos. Sin embargo, el término epidemia no es preciso. ¿Por qué? Porque epidemia sugiere enfermedad contagiosa o de rápido crecimiento, lo cual ya sabemos que no es el caso del autismo. Es importante tenerlo en cuenta. Como les digo, es un doble sentido. Entonces, el aumento de los diagnósticos se debe a diferentes razones. Primero, hay más información y mejor información, cosa que quizás no teníamos antes. No teníamos tanta información como hoy en día tenemos. Hoy en día tenemos muchos más casos. Hoy en día, mejor información. Quisiera confirmar el audio si me están escuchando bien o me escuchan de pronto entrecortado. Por acá veo algún comentario. Listo. Entonces, claro, hay más información, mejor información, entonces vamos a estar mejor preparados. Las herramientas, los criterios para diagnosticar el trastorno del espectro autista han mejorado con el tiempo, afortunadamente, y se han ampliado también con el tiempo esos criterios diagnósticos, lo que de pronto hace algún tiempo las personas quizás con autismo no, muchas personas no entraban en el trastorno, ahora sí, por lo que les menciono, porque hay más ya no es esa línea tan divisoria como era antes, ahora es un espectro, entonces muchos casos, aquellos que son menos graves, entre comillas, van a entrar en el espectro y antes no se conocían, entonces aumenta. Hay una mayor conciencia sobre el trastorno del espectro autista, entonces más información, más conciencia, criterios diagnósticos más amplios, mejor ajustados a la realidad social y las herramientas. No solamente eso, sino que también se buscan activamente más casos. Ya los padres de familia, ya los docentes han tenido también esa mayor conciencia, entonces hoy en día padres, médicos, educadores son mucho más conscientes del autismo, lo que lleva a una detección más temprana y que sea mucho más frecuente. Entonces, muchos docentes hoy en día ya no dejan pasar de largo de pronto el niño que quizás, entre comillas, aparentemente es un niño tímido, aparentemente es un niño que de pronto antes era la persona que no le gustaba relacionarse, hoy en día los padres y los docentes ya dicen como, bueno, algo quizás no está dentro del todo de la característica neurotípico, consultemos, de pronto hay algo que no está quizá dentro de la normatividad, como les digo, lo normal no es lo correcto, entendémoslo así, lo normal es lo estadísticamente, eh, desde la parte visual, pues eso lo estadístico, entonces, claro, ya.
hay mucha más conciencia. Eh, y también hay una reducción de estigmas. Al haber más información, menos estigmas sobre el autismo, bueno, se esperaría que existan menos estigmas, todavía siguen existiendo desafortunadamente. Entonces, muchas más personas buscan activamente el diagnóstico, buscan efectivamente cómo ayudar a sus hijos, cómo ayudar a sus estudiantes, lo que contribuye también al aumento de casos registrados. Pero cuando hablamos de epidemia, es decir, ese incremento de los diagnósticos no significa que más personas estén naciendo con autismo, sino que, claro, esa capacidad de reconocerlo, esa capacidad de diagnosticarlo ha mejorado con las investigaciones, ha mejorado también. Igual se siguen explorando esos factores genéticos, esos factores ambientales que van a influir en la prevalencia, ese es el término correcto, prevalencia del autismo, pero que pues no es una epidemia porque no es el sentido estricto del término. ¿Cuál es la frecuencia del trastorno del espectro autista? En alguna ocasión yo también les había mencionado que cuando hablamos de frecuencia del autismo es difícil porque hay mucha neurovariabilidad en la parte de las presentaciones, pero la Organización Mundial de la Salud nos aproxima a uno de cada 160 niños en todo el mundo. Recuerden que igual está esa variabilidad en cuanto la forma de diagnosticar, en cuanto a la experticia de diagnosticar, va a variar esa parte de, de la población, de la prevalencia en la población, pero nos habla que es uno, al menos uno, de cada 160 niños en todo el mundo. Pero entonces acá tenemos esa parte. Es importante mencionar que las tasas de prevalencia pueden variar entre países, entre regiones, porque a veces hay diferencias en no en los criterios diagnósticos, sino también en esa disponibilidad también de los recursos humanos para poder diagnosticar adecuadamente el trastorno del espectro y también los servicios de salud. Un ejemplo, en Colombia, en mi país, para el A22 hay que tener certificación, entonces eso hace que los profesionales también, pues en general el A22 se requiere, pero también eso hace que los profesionales en el área de la salud, que les guste esa parte del autismo, que sean expertos en el trastorno del autismo, pues lo hagan de manera particular. Que se ha diagnosticado en el servicio pues de salud como tal público, pues de EPS, sí, pero no un buen diagnóstico. Un diagnóstico a ojo clínico. El ojo clínico es importantísimo, pero no es la única herramienta diagnóstica. Entonces es importante tenerlo claro. Entonces, establecer esas cifras exactas de prevalencia es difícil porque, primero, tenemos que la gravedad del autismo va a variar enormemente. Entonces, no solo entre diferentes personas, sino también en la misma persona a lo largo del tiempo. Y tenemos el segundo aspecto. Algunos síntomas pueden ser más marcados e intensos a cierta edad que a otra edad, pero pueden fluctuar, de hecho, posteriormente en cuanto a gravedad, en cuanto a naturaleza, lo que genera obviamente un perfil clínico muy diverso en momentos muy diversos. Y a eso es lo que yo quería llegar. La visión actual acepta que sí, que existe un sesgo significativo de género en el diagnóstico. Eh, los varones de hecho superan el número de las mujeres en torno a 3 a 4 a 1 en la infancia, pero ojo acá, la superan porque hay dificultades dando un adecuado diagnóstico en el trastorno del espectro autista en las niñas. Ya después del descanso les voy a decir el por qué. Cada vez hay una mayor conciencia, afortunadamente, cada vez hay una mayor conciencia sobre lo que es el diagnóstico en las mujeres. El diagnóstico en las niñas, en las mujeres con frecuencia suele demorarse, no porque los síntomas aparezcan después, no, suele demorarse porque a veces se diagnostica mal, porque a veces piensan que entonces es una niña tímida, entonces no piensan que es de pronto socialmente apartada. Entonces, esos sistemas diagnósticos actuales fallan en esa identificación del autismo en las mujeres, porque aunque tiene igual las mismas, lo mismo, pues la parte nuclear del autismo que estábamos trabajando, la parte central que ya hemos visto,
la restricción en el comportamiento, la inflexibilidad, la parte de la comunicación, van a ser diferentes a los hombres, se presentan diferentes a los hombres. Entonces, claro, es más probable que sus intereses o preocupaciones restringidos sean, por ejemplo, socialmente, entre comillas, igual acá también hablar de pronto de roles de género no casa, pero socialmente pueden ser mucho más centrados. Entonces, estrellas de cine, estrellas de pop. De hecho, tuve una paciente que fue, digámoslo así, diagnosticada tardíamente, ya tenía 17 años, le diagnosticaron a los 17, pero desde siempre mostró rasgos, pero de pronto eran rasgos o de pronto eran, digamos, intereses mucho más, entre comillas, desafortunadamente aceptados. Entonces le gustaban las estrellas de K-pop, le gustaba el pop, entonces estaba centrada ahí. De hecho, era su interés restringido y las personas lo veían como, no, es muy fanática, pero no era fanatismo, era un interés, que es diferente. Entonces, socialmente son temas más convencionales, la moda, por ejemplo. Eh, y ese distanciamiento social a menudo suele atribuirse a esa timidez, a esa capacidad también de camuflaje, porque las mujeres tienen una capacidad de masking importante, de camuflarse, imitar ese comportamiento de pronto socialmente correcto y también puede dar lugar a que se dé una ausencia de diagnóstico temprano o que tengan un diagnóstico incorrecto. No es extraño ver mujeres que de pronto desde la primera infancia han mostrado rasgos de trastorno del espectro, pero quizás lo confundieron con una ansiedad social que sí se puede dar, no son mutuamente excluyentes, pero es diferente el diagnóstico. Entonces, importante saber qué apunta a qué. Después del descanso, nosotros vamos a ver entonces cómo el autismo en las mujeres de pronto ha sido tan subestimado, por qué se da un diagnóstico tardío, cuáles son esas características típicas del autismo en las niñas, pero sí es claro que se necesita mucha más preparación y mucho más conciencia sobre el autismo en las mujeres. Yo les mencionaba entonces que ya para iniciar esta ronda de preguntas, de al menos dos preguntas que de pronto tengan ustedes. Yo les mencionaba que hace algún tiempo quizás se malinterpretaba lo que era quizás el autismo en las niñas y decían no, o las personas decían, incluso todavía lo dicen, ¿no? Pues igual, como que la ciencia dice otra cosa. Las personas decían, no, es que el autismo en las mujeres es mucho más severo, es mucho más profundo que en los hombres. No. ¿Por qué se decía esta situación? Por lo que yo les mencioné del síndrome de Rett. El síndrome de Rett antes estaba en la clasificación diagnóstica del DSM-4, entonces el síndrome de Rett tiene una prevalencia mucho mayor en el sexo femenino que en los varones. No quiere decir que en los varones no exista o no se pueda expresar esa parte de genotipo, eh, pero que por eso, digámoslo así, es importante. Súper buena esa pregunta. Liz nos dice, ¿cuál es la alimentación, cuál es la relación de la microbiota con el trastorno del espectro autista? Esa pregunta es muy interesante porque lo que es la microbiota intestinal ha sido realmente eh, estudiada. Entonces, el trastorno del espectro autista y microbiota intestinal es un cambio que, bueno, es una investigación emergente, todavía siguen en investigación, pero es una investigación de hecho muy prometedora, Liz. Esa pregunta nos la hace Liz Herrera. Digamos que aunque todavía no hay conclusiones definitivas, sí se han identificado vínculos entre la microbiota intestinal y trastorno del espectro autista, vínculos importantes entre lo que es el intestino y ese cerebro, igual van a influir en ese desarrollo y esa manifestación del autismo.
quizás para las personas que de pronto no saben qué es la microbiota intestinal, pues a grosso modo, la microbiota, todos tenemos microbiota, ¿cierto? Es un conjunto que nosotros tenemos de hongos, virus, bacterias, pero también pues otros microorganismos que habitan en nuestro eh, intestino, ¿sí? Y esos microbios, por eso se habla de microbiota, tienen papel fundamental. Primero, la digestión, todos, y como les digo, todos tenemos microbiota, el sistema inmune, nos ayuda entonces en esa producción también, de hecho, de neurotransmisores, ahí también se relaciona con ese sistema nervioso y esa comunicación del sistema nervioso central a través del eje intestino-cerebro. Entonces, ¿cómo se relaciona autismo y microbiota? Ustedes dirán, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene relación? Primero, hay síntomas que yo también les mencionaba ayer, no fue antier, cuando les decía que en el autismo también se dan, digamos, ciertos trastornos gastrointestinales, síntomas gastrointestinales son muy frecuentes en el autismo. Entonces, esa investigación de la microbiota ha mostrado que muchos niños con autismo tienen estreñimiento o presentan lo contrario, presentan diarrea o presentan una distensión abdominal o trastornos en general digestivo. Entonces se ha encontrado que esto suele acompañarse de alteraciones en la composición de la microbiota. Recuerden que igual tiene que ver con la producción de neurotransmisores. No es la única parte, obviamente, pero que también eh, pues nos ayuda a la producción. Entonces, sí se ha encontrado que hay compañía de esos síntomas y digamos que hay una disbiosis intestinal. Entonces, es un desequilibrio. Disbiosis es desequilibrio en las bacterias del intestino. Como les digo, es una investigación que es emergente, no es mm, pues ya a cabalidad, no. Pero en personas con autismo sí se ha podido observar en esas investigaciones que tienen una densidad bacteriana menor, más reducida, y bacterias que digamos que son patógenas. Entonces, claro, hay inflamación, inmunidad, entonces la microbiota altera esa parte de generar esa inflamación crónica de bajo grado, entonces es importante entender, y también les mencionaba, hay un eje intestino-cerebro, entonces el intestino y el cerebro están conectados por vías a nivel neuronal, que es el nervio vago y la parte hormonal y la parte inmunológica. Entonces, por eso les decía que la microbiota intestinal tiene un factor sumamente importante en lo que es la generación, la producción de neurotransmisores, GABA, serotonina, la parte dopaminérgica también. Entonces, todos ellos que les mencioné, serotonina, GABA, dopamina, se van a relacionar con la conducta. Conducta, estado de ánimo, esa parte de la comunicación. Entonces, digamos que, ¿qué dicen los estudios? Creo que me estoy como extendiendo mucho acá, pero que eh, esa parte, digamos, del autismo tiene comportamientos importantes por esa microbiota intestinal. Entonces, importante tener en cuenta esto. Igual, pues la microbiota intestinal obviamente sigue estando relacionada con el funcionamiento cerebral, pero como tal, en esa persona, en las personas con autismo, digámoslo así, no hay una causa del autismo, no es porque tengan, digamos, alteraciones de la microbiota, pero sí las investigaciones han sugerido, todavía no han concluido, que va a influir en esa severidad o en la manifestación. Igual, como sigue siendo las investigaciones, pueden ser muy prometedoras. Podría ser una vía importante para tratamientos complementarios, pero como tal, pues siguen estando como en avance. Todavía no hay como conclusiones, pero es muy buena pregunta, la microbiota intestinal. Bueno, por acá una pregunta. Gabriela nos dice, TDAH se relaciona con la parte de la epilepsia. Igual, aunque vamos a ver TDAH en el último módulo, lo voy a contestar ya, sí, sí y no. Es decir, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y la epilepsia sí pueden estar relacionados, pero como tal, no toda persona que tenga, pues, o en la literatura médica o en la literatura neuropsicológica, no toda persona que tenga TDAH tiene epilepsia. Hay una comorbilidad frecuente, pero
frecuente pero baja, es incluso menor que la población pues de un 50%. Entonces, pues niños con TDAH sí pueden tener una mayor probabilidad de tener epilepsia en comparación con la población en general, pero como tal, no toda persona pues no toda persona con TDAH tiene epilepsia, y todo niño con epilepsia, con síndromes epilépticos, porque es que la epilepsia es grande, hay que hablar de síndromes epilépticos, que hay muchos, también, digámoslo así, que hay que estudiar cada caso, pero en general sí se ha relacionado. Muy bajo porcentaje, sí, pero sí se ha relacionado, no en todos los casos. Es menor a la población, digámoslo así, normativa, pues del 50%. Sí, sí, Liz. Liz nos hace una pregunta que ese tema es sumamente interesante. Ella nos dice, entonces, en esa relación de la microbiota con el autismo, ¿el cambio de la alimentación ayudaría o no? Sí, el cambio de alimentación, y de hecho en el autismo hay una dieta catogénica, una dieta especial. Entonces sí, la alimentación, pues no solamente en las personas con autismo, sino en general la alimentación es sumamente importante, especialmente para el manejo de los síntomas que sean asociados a la baja microbiota intestinal. Entonces, el comportamiento, el estado de ánimo, no es una cura, es importante, no se puede hablar de cura porque no, el autismo no es una enfermedad, pero puede ser un complemento muy útil, un complemento dentro de un enfoque integral. Por eso, cuando se da un diagnóstico de autismo, siempre debe haber un manejo multidisciplinario. Neuropsicólogo, fonoaudiólogo, psiquiatra en muchos casos, neurólogo. Digo psiquiatra en muchos casos porque no siempre van a necesitar tratamiento farmacológico, terapia ocupacional para la integración sensorial. eh, Creo que ya mencioné fonoaudiólogo. La parte de la educación es importante, entonces un docente especializado en esa parte. Bueno, en general, y nutricionista, que me había olvidado la más importante acá de la pregunta, un nutricionista, porque sabemos que la alimentación igual influye, es decir, como esa dieta es directamente vinculante a la microbiota intestinal que les expliqué, va a impactar en el funcionamiento del sistema inmune, en la respuesta al estrés, el comportamiento social y emocional, y sobre todo lo que les mencioné de la producción de los neurotransmisores, GABA, serotonina, dopamina. En personas con autismo, ¿qué se ha observado? Que, claro, hay preferencias alimentarias que son muy marcadas, entonces trabajar con eso. Sensibilidad sensorial de pronto, olores, texturas, que es muy frecuente, problemas gastrointestinales. Entonces, por ejemplo, cambios alimenticios van a ser muy beneficiosos. De hecho, no soy nutricionista, por lo cual siempre trabajo de la mano con otros profesionales pues, del área de la salud, porque recuerden, es una intervención integral. Entonces, una dieta muy rica en fibra, frutas, verduras, legumbres, igual, quien tiene, digámoslo así, esa parte de la alimentación es un nutricionista para el caso individual, es un caso individual. Entonces, va a favorecer, obviamente, la fibra que les menciono en en la producción de bacterias que son beneficiosas. Importante, y creo que en general de lo que pues me ha dicho mi compañera es reducir azúcares, reducir pues esa parte como endulcorantes, ultraprocesados. Eh, y hay una dieta que es una dieta catogénica que más adelante la vamos como a trabajar, pero sí hay unas consideraciones. Primero, cada niño, cada persona con autismo es diferente, lo que su funcionamiento intestinal es diferente. Entonces, puede que para uno funcione, para otro no va a funcionar. Por eso siempre es importante saber qué tipo de persona es, eh, qué tipo de tratamientos necesita, qué nivel es incluso. Entonces, si a uno le funciona, no quiere decir que para todos nos funciona. Cualquier cambio en la dieta siempre se debe hacer a través de un profesional. Entonces, la idea es trabajar desde la parte multidisciplinaria, incluso transdisciplinaria, nutricionista, pediatra, gastroenterólogo a veces se necesita. Entonces, sí se debe tener cuidado con con esas dietas restrictivas, con esas dietas que son peligrosas
o que no tengan un respaldo científico, que no tengan un respaldo médico, porque podemos incluso crear de pronto otra cosa diferente. Entonces sí, cambiar la alimentación ayuda a mejorar esos síntomas relacionados con el TEA, especialmente esa parte gastrointestinal y conductual que tiene que ver con la microbiota, pero no es una solución única y no es una solución que le sirva a todas las personas. Por eso es importante tener, digamos, como les mencioné nuevamente, como una integración. Vamos entonces a pasar a nuestro descanso y cuando regresemos vamos a trabajar lo que les mencioné de lo que es el trastorno del espectro autista en las mujeres, conocerlo un poco más, entenderlo un poco más, pues para también tener una conciencia sobre esto. Y antes entonces de el descanso, nosotros estábamos hablando principalmente de lo que es el autismo en las mujeres. Debemos entender esto. El autismo en mujeres ha sido subestimado como un diagnóstico tardío debido a esas descripciones que son centradas más bien en hombres. Y acá la siguiente frase. Las mujeres autistas tienden a camuflar sus síntomas, lo que dificulta su identificación. Esto genera una doble vulnerabilidad, exacerbada por el machismo y la falta de servicios adecuados, y es crucial visibilizar sus necesidades y derechos. Vamos entonces a ver un video para ya pasarles a explicar cómo son esas características en el autismo en las mujeres. Recording in Creo que esta frase lo recopila todo y es que se necesita más preparación, mucho más conciencia sobre lo que es el autismo en las mujeres, principalmente porque es un reto. Yo les mencionaba entonces antes del descanso que el autismo en las niñas tiene una presentación quizás sutilmente diferente en comparación con lo que vemos en los varones. A veces lleva a que no sea bien diagnosticado o que no se, o que se diagnostique de pronto otro diagnóstico que no sea el que es, que sería el autismo, que de pronto sea diagnosticado de manera tardía o que se subestimen de pronto síntomas. Yo les mencionaba que las habilidades sociales de las niñas pueden estar un poco más desarrolladas. Los niños con autismo suelen mostrar mejores habilidades. Igual, esto depende, es variable, pero sí suelen mostrar mejores habilidades para imitar esos comportamientos sociales, para aprender a enmascarar, camuflar esas dificultades sociales, lo que puede hacer que de pronto que sus desafíos pasen desapercibidos, pero siguen teniendo desafíos en esto. Eh, Mientras que los niños autistas varones pueden tener intereses intensos en temas menos convencionales, trenes, números, datos históricos, eh, dragones, cohetes, bueno, cualquier tema o dinosaurios, es como lo que más los asocian. Los intereses de las niñas pueden girar en torno a temas de pronto más normales o más normalizados, como puede ser entonces lo que les mencionaba. Estrellas de pop, estrellas de cine, K-pop, por ejemplo, que era la paciente que les mencionaba, o animales, o incluso las mismas relaciones sociales, los mismos vínculos sociales pueden ser para ellos eh, un tema de interés, lo que va a dificultar también la identificación del trastorno. Y las dificultades sociales que les había mencionado pueden ser un poco más sutiles. Las niñas pueden de pronto como forzar esa integración en grupos sociales, aunque suelen experimentar sí desafíos para mantener las amistades a largo plazo, debido a esos mismos problemas de comunicación, a esa comprensión
de las dinámicas sociales y sus dificultades de pronto sociales pueden ser más internas que externas, lo mismo que les estaba mencionando ahora de lo que es el iceberg, y se puede expresar más bien como ansiedad, como retraimiento, en lugar de pronto de comportamientos disruptivos. Hay más probabilidad, que lo hablábamos también ahora y en la noche de la clase de anoche, donde mencionábamos que hay más probabilidad de ansiedad y depresión, que las niñas con autismo tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar ansiedad, depresión y otros trastornos a nivel emocional, porque en parte tienen una presión de ajustarse socialmente, camuflar sus dificultades, entonces pueden camuflar sus dificultades, pero llegan a su casa y se sienten de pronto estresadas. Hay menos conductas repetitivas que pueden ser visibles, sí, eso sí es importante mencionarla, aunque las niñas también, y también tienen esas conductas repetitivas, pueden ser de pronto menos obvias que las que se pueden presentar en los varones, lo que hace que sean menos notadas por padres, por profesores. Entonces, por eso les menciono que el autismo en las niñas suele ser difíciles de detectar. Muchas son diagnosticadas mal o muchas son diagnosticadas de manera tardía, lo que hace que obviamente exacerben más sus síntomas, pues a nivel emocional, y que se dé de pronto erróneamente una confusión con estos trastornos como el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que es comórbido, pero como les menciono, son dos diagnósticos diferentes, ansiedad, depresión. Entonces, importante tener en cuenta eh, que muchas mujeres con autismo que no son dificultadas correctamente hasta ya de pronto una etapa posterior de la vida, llegan a ser diagnosticadas y sienten un alivio, sienten digamos, el nombre o el respaldo de por qué de pronto tenían ese camuflaje, sentían que no eran ellas o que enmascaraban sus comportamientos frente a otras personas. Entonces es importante entender que trae consigo problemas de salud mental concomitantes. Las mujeres con autismo tienen una probabilidad mucho mayor que los hombres con autismo de desarrollar trastornos como ansiedad, como depresión, trastornos relacionados con la conducta alimenticia, debido también a esas dificultades que van experimentando para manejar esas expectativas sociales y que pues obviamente están esas dificultades en las relaciones. Entender la complejidad de las relaciones interpersonales les cuesta, entonces importante acá también en general, pero sobre todo en las mujeres, hacer un adecuado diagnóstico, que no sea un diagnóstico incorrecto para poder dar o poderles brindar esas necesidades de apoyo, tanto a nivel social, a nivel emocional, eh, sobre todo porque, como les menciono, aunque se puede confundir, también puede haber un diagnóstico dual. No es raro que a las mujeres con autismo se le diagnostiquen autismo, pero también trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o como les digo, otros trastornos como el trastorno de la conducta alimentaria, trastornos de la personalidad, o que se confundan con síntomas relacionados con el trastorno del espectro autista. Vamos a hablar de lo que son los diagnósticos diferenciales. Es importante tener en cuenta cuáles son esos diagnósticos que pueden concomitar con autismo, pero también cuáles definitivamente no son eh, trastornos del espectro. Yo ya creo que les había mencionado diferentes, denme un segundo, diferentes diagnósticos. El primero, que vamos a trabajar la deprivación psicosocial grave. Es importante tener en cuenta que la deprivación psicosocial es una condición que es una falta severa, prolongada de estimulación emocional, efectiva, conductual, social y que puede provocar un cuadro pseudo autístico. Aquí lo tengo mal escrito, pero es pseudo autístico, donde
lo que sucede es que se parece a un autismo, pero que no es un falso autismo, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, son niños que en esas etapas tempranas del desarrollo infantil no tuvieron pues una estimulación, no tuvieron una buena estimulación, es decir, tuvieron una deprivación, una falta severa, una falta significativa. Entonces, esta situación que pasa en muchos niños y sobre todo pues en ese territorio latinoamericano suele darse en contextos de abandono, de negligencia extrema, niños que de pronto han sido vinculados a una institución. Acá en Colombia se llama bienestar familiar, pero pues en otros países va a variar. Son niños que de pronto son extraídos del núcleo familiar porque se comprueba que han sido o que están siendo maltratados, violentados de alguna manera, física, sexual, verbal, pero que han sido violentados, entonces son niños institucionalizados o por el contrario, niños que de pronto nunca tuvieron pues como una familia desde el principio, que fueron abandonados, fueron institucionalizados y obviamente pues en muchos casos hay una falta severa de estimulación a nivel general y es algo prolongado. O también en niños que de pronto nacieron en ambientes muy empobrecidos a nivel emocional y socialmente. Cuando me refiero a empobrecidos no es por falta a nivel económico, no, es porque incluso en niveles económicos quizás altos también vemos que hay deprivación socioemocional porque no hay buena estimulación. Entonces, ¿qué implica esa deprivación psicosocial? Implica que el niño tenga o que no recibe un apego seguro, que es la relación estable, el primer vínculo con los cuidadores. Eh, También implica que el niño no tenga un estímulo emocional, no tenga un estímulo cognitivo, entonces no tenga interacciones, no tenga juegos, nadie le hable, no lo estimulen con el lenguaje, que de pronto tenga rutinas muy inconsistentes y que no tenga el debido acceso a esos cuidados básicos. ¿Cuáles cuidados básicos? Higiene, alimentación, sueño, una contención emocional y que, claro, hay manifestaciones también neuropsicológicas, manifestaciones a nivel conductual de esos déficits que pueden ser reversibles. Para poder diferenciar lo que es la deprivación psicosocial grave del autismo es que los déficits son reversibles de manera importante con intervención, pero por ejemplo, los niños con deprivación psicosocial grave a nivel cognitivo van a tener retrasos en el lenguaje, en la adquisición de razonamiento abstracto, en la memoria, en la atención, a nivel emocional, ese afecto de pronto puede verse superficial o como embotado, dificultad para identificar y regular emociones y a nivel social también, un apego quizás inseguro, un apego desorganizado, que pues igual es otro tema, pero lo que de pronto se puede confundir con autismo es esa falta aparente, entre comillas, de empatía, un retraimiento social. Importante tener en cuenta que puede ser un diagnóstico diferencial del autismo, es decir, ambos pueden presentar ese lenguaje limitado, ambos pueden tener ese contacto visual pobre o esas conductas repetitivas y que también en la deprivación, algo que los va a diferenciar, y no estoy diciendo que entonces en el caso del autismo no pueda también haber quizás una deprivación socioemocional, no, pero sí es que en la deprivación hay una historia clara de de negligencia parental o negligencia en general de los adultos. Y que los síntomas, lo que se puede observar es que van a mejorar con una adecuada intervención. En el autismo, los síntomas son persistentes y están presentes desde etapas muy tempranas, incluso con buenos cuidadores, con buenas intervenciones, pueden presentar igual desafíos. Entonces es importante tener en cuenta que es clave hacer un diagnóstico, cómo hacer un diagnóstico con la historia de vida, si hay una historia de abandono, de negligencia, de violencia parental, de institucionalización, si el niño empezó a mejorar con intervenciones psicosociales y un ambiente enriquecido, ya nos damos cuenta que no es autismo y de todas maneras por la historia clínica. Entonces es importante tener en cuenta este aspecto que puede generar un cuadro pseudo autístico. Vamos a ver un ejemplo de esto.
Recording in progress. Otro diagnóstico diferencial es el trastorno de la comunicación social, donde cursa con dificultades, pero solamente en el dominio de la comunicación social, trastorno específico del lenguaje. Entonces, en este caso existe una comunicación no verbal que es compensatoria para la comunicación como tal. La calidad del juego, la parte imaginativa son completamente típicos, mientras que en el autismo sabemos que no. El trastorno del desarrollo de la coordinación motora. Entonces, son niños donde tienen un juego normal, un lenguaje típico, suelen presentar retrasos en el trastorno del desarrollo como tal motora, pero no en el lenguaje. No muestran dificultades en esa intención comunicativa y la mayor de la dificultad, de la mayoría de las dificultades acá es que se van a centrar en el aspecto a nivel motor. El déficit de atención, donde pueden concomitar, pero que es importante saber qué hace parte del autismo y qué hace parte de la hiperactividad y la parte atencional. Trastornos del espectro psicótico, ya sabemos que no, los trastornos del espectro psicótico tienen una edad de inicio más avanzada, en esa infancia tardía o en la adolescencia temprana, y unas características clínicas sumamente diferentes al autismo, los delirios y las alucinaciones. Hablemos de esa parte, cuáles son las causas y los factores de riesgo para el trastorno del espectro autista. Entonces, aún, como ya hemos visto, las investigaciones pues no han sido de pronto como muy claras. Han habido muchas investigaciones, pero sabemos que es un diagnóstico muy neurovariable, entonces una sola causa, no podemos hablar de una sola causa, por eso tampoco podemos hablar de una sola intervención, pero sí hay ciertas características o ciertos estudios que sugieren varios aspectos. Primero que los genes interactúan de una manera importante para el diagnóstico del trastorno del espectro, pero que también otros factores como la parte ambiental. Entonces, nos dice ciertas características. En el hermanos con trastorno del espectro autista, de hecho, gemelos monocigóticos aumenta la probabilidad en un 60%. Tener un padre o una madre de mayor edad aumenta el riesgo cuando de pronto la madre sobrepasa la edad típica 35, 36, que es como la edad límite para la gestación ideal, tener ciertas afecciones genéticas, tener un peso muy bajo al nacer, que son factores ambientales importantes. Debemos hablar de esas bases neurogenéticas del trastorno del espectro autista. Y acá debemos centrarnos en tres aspectos que hacen parte de un grupo más grande que es la genética y la herencia, la heredabilidad. Entonces, tenemos que hay una alta heredabilidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que se estima que esos factores genéticos tienen de un 50 a un 90% de riesgo de desarrollar autismo y que, como les mencionaba, las investigaciones han podido demostrar, no están completamente comprendidas todavía, pero que sí las investigaciones han mostrado que si un niño tiene autismo, hay una mayor probabilidad de que un hermano también desarrolle, especialmente esta parte en gemelos monocigóticos, es decir, gemelos idénticos. También hay múltiples genes implicados. Entonces, no solamente podemos hablar de alterabilidad, sino múltiples genes implicados. ¿Qué nos ha podido traer la ciencia? Que no existe un único gen del autismo. No hay un gen específico del autismo. Por ejemplo, lo veíamos con el síndrome de Rett, con el síndrome de Angelman, con el X frágil, donde es diferente. Pero no hay un único gen del autismo. En su lugar, se cree que existen más de 100 genes relacionados con variaciones a nivel genético eh, que van a estar asociados con un mayor riesgo de desarrollar autismo, sobre todo cuando hay, digamos, pues, que afectan esa comunicación entre neuronas, que sería la parte sináptica, o en la forma en cómo se va a desarrollar el cerebro. Y también hay mutaciones espontáneas, que son alteraciones genéticas de novo, o sea, mutaciones que no tienen que ver con esa parte como de la parte genética, sino mutaciones que ocurren de manera espontánea en el óvulo o en el esperma de los padres y que no están presentes en los genes directamente. Entonces son mutaciones que van a influir en el desarrollo cerebral del esas mutaciones especialmente se van a dar, van a ser mucho más
eh, propicias o mayor probabilidad de tener en los padres de pronto de mayor edad. Algo de genética que es importante hablar, y es que hay una tendencia familiar de un 2% de probabilidad de que una familia con un hijo autista pueda tener otro con el mismo diagnóstico. Lo mismo en esos gemelos monocigóticos, comparten el diagnóstico en un 60% de los casos. Principal causa de discapacidad hereditaria cuando se asocia con un autismo de tipo sindrómico, ya lo habíamos mencionado en la clase, acá están los cromosomas implicados. Nuevamente, lo que habíamos hablado de la principal causa de discapacidad intelectual, lo que es el X frágil, y al menos uno de cada tres personas con X frágil tiene autismo, pero eso no pasa en la misma medida, al contrario. Entonces, es importante tener en cuenta estas características. Bueno, entonces vamos a terminar la clase ahí. Mañana vamos a profundizar sobre ese desarrollo del cerebro en el autismo, cómo es la conectividad neuronal, cómo es ese crecimiento cerebral, qué factores también ambientales de pronto, que es la epigenética, es importante, cómo es la hiperconectividad, ese exceso de sinapsis y las alteraciones en los circuitos neuronales en la corteza. Entonces, vamos a dejar acá y nos veremos nuevamente mañana con una clase más. Espero que estén muy bien, que puedan descansar. Chao, nos vemos.